¿Qué sucede cuando el campo de batalla se sumerge en la oscuridad absoluta y el acero aún debe cantar su canción de muerte? ¿Qué ocurre cuando la noche cae como un manto negro sobre miles de guerreros que aún no han terminado de matarse entre sí? Hoy descubrirás el terror más primitivo que jamás enfrentó un soldado. Pelear sin ver, matar sin saber a quién y morir sin que nadie pueda presenciar tu último aliento. Prepárate porque este viaje te llevará a la frontera donde el valor se encuentra con la locura y donde la guerra revela su rostro más despiadado. Desde el amanecer de la humanidad, los ejércitos han obedecido una ley sagrada no escrita. Cuando el sol se oculta, las armas callan. No era cobardía ni protocolo de honor. Era supervivencia pura y brutal. La noche transformaba el campo de batalla en un laberinto mortal donde el enemigo podía ser tu hermano de armas y el aliado podía convertirse en tu asesino involuntario. Los comandantes más experimentados lo sabían. Continuar el combate después del ocaso era invocar el caos. Era abrir las puertas del infierno y dejar que la confusión masacrara a ambos bandos por igual. Pero el miedo a la oscuridad no nacía solo de la imposibilidad de distinguir rostros. Era algo más profundo, más visceral, algo que conectaba con el terror ancestral grabado en el alma humana desde las cavernas. Cuando la luz desaparecía, los sonidos se amplificaban hasta volverse ensordecedores. El roce del acero, los gritos de agonía, el golpe sordo de los cuerpos cayendo. Cada susurro se convertía en amenaza, cada sombra en enemigo potencial. Los guerreros más valientes, aquellos que habían enfrentado cargas de caballería y lluvias de flechas sin retroceder un paso, temblaban cuando la oscuridad los envolvía completamente. Los historiadores antiguos documentaron este terror con palabras que aún hoy te helarán la sangre. Describieron cómo soldados veteranos perdían la razón en minutos cuando el combate nocturno se prolongaba. Relataron casos de formaciones completas que se desintegraban porque un hombre gritaba en pánico y ese grito se propagaba como enfermedad contagiosa. Narraron la tragedia de unidades que se atacaban entre sí creyendo enfrentar al enemigo, solo para descubrir al amanecer que habían aniquilado a sus propios compañeros. La noche no solo ocultaba el campo de batalla, lo transformaba en matadero donde la muerte llegaba sin razón ni sentido. Pero ¿qué pasaba cuando no había elección? ¿Qué sucedía cuando las circunstancias obligaban a los ejércitos a seguir combatiendo aunque el sol hubiera abandonado el cielo? Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente aterradora. Porque hubo momentos en los que comandantes desesperados o estrategas visionarios decidieron desafiar esa ley sagrada. Hubo batallas donde la persecución era tan crítica que detenerla significaba perder la guerra. Hubo asedios donde el enemigo atacaba al amparo de la noche y no responder era sinónimo de muerte segura. En esos momentos extremos, los ejércitos enfrentaban una decisión imposible: pelear en la oscuridad y arriesgarse al caos total, o mantener las posiciones y permitir que el enemigo los destruyera sin resistencia. Algunos comandantes eligieron el primer camino y sus nombres quedaron grabados en la eternidad. No porque ganaran necesariamente, sino porque se atrevieron a liderar a sus hombres hacia el terror más absoluto. Llevaron a miles de guerreros al límite de la cordura humana y algunos de esos ejércitos emergieron victoriosos, transformados para siempre por la experiencia de haber peleado donde ningún hombre debería combatir. La oscuridad alteraba todo. Cambiaba la naturaleza misma del combate y lo reducía a su forma más primitiva y brutal. Las formaciones sofisticadas se volvían inútiles cuando nadie podía ver las señales. Las tácticas elaboradas se desmoronaban cuando la comunicación era imposible. La guerra se reducía a lo esencial: tú, tu arma y el instinto animal de sobrevivir los próximos segundos. Los soldados reportaban una sensación de aislamiento total, como si estuvieran completamente solos en un universo de violencia ciega. Cada guerrero se convertía en una isla de terror rodeada por un océano de oscuridad hostil. Y el olfato, ese sentido relegado durante el día, se transformaba en aliado y enemigo simultáneamente. Los hombres aprendían a distinguir por el olor, el sudor de su propia unidad, el aceite diferente en las armaduras enemigas, la sangre fresca versus la sangre vieja. Pero ese mismo sentido también amplificaba el horror, el aroma metálico de la muerte, el hedor de las vísceras abiertas, el humo de las antorchas mezclándose con el pánico colectivo. La noche convertía el campo de batalla en una experiencia sensorial completamente diferente, donde cada sentido restante se agudizaba hasta volverse doloroso. Los veteranos que sobrevivían combates nocturnos nunca volvían a ser los mismos. Desarrollaban una mirada distante, una tensión constante en los hombros, un sobresalto ante cualquier sonido inesperado.
Habían cruzado un umbral que la mayoría de guerreros jamás atravesaba. Habían peleado en el reino de las sombras y habían visto cómo la guerra revelaba su verdadera cara. No gloria ni honor, solo supervivencia desesperada en la oscuridad más completa. Esos hombres llevaban el peso de haber matado sin saber a quién, de haber escuchado morir a compañeros sin poder ayudarlos, de haber sentido el filo enemigo pasar a centímetros en la negrura absoluta. ¿Estás listo para descubrir las batallas específicas donde esto sucedió? ¿Quieres conocer los nombres de aquellos comandantes que ordenaron a sus hombres continuar matando cuando ya no podían ver? Porque la historia está plagada de enfrentamientos donde la noche se convirtió en protagonista, donde la oscuridad decidió el destino de imperios, y donde el valor humano fue puesto a prueba de la forma más despiadada imaginable. El campo de batalla nocturno esperaba a todos con la misma promesa. Aquí descubrirás si eres verdaderamente un guerrero o solo un hombre que finge serlo cuando hay luz suficiente para mantener las apariencias. El año 418 a.C. marcó una noche que Roma jamás olvidaría. Las legiones se enfrentaban a una coalición de pueblos itálicos cerca del río Alia y la batalla había comenzado al mediodía bajo un sol abrasador. Pero algo salió terriblemente mal. Las líneas romanas se quebraron. El pánico se apoderó de las tropas y cuando el sol comenzó a ocultarse, miles de legionarios huían despavoridos mientras el enemigo los perseguía sin piedad. Los comandantes galos vieron la oportunidad y ordenaron continuar la masacrera en la oscuridad creciente. Lo que siguió fue una carnicería sin precedentes, donde romanos mataban a romanos creyendo enfrentar al enemigo, donde la confusión reinó absoluta y donde la noche cobró más vidas que el combate diurno. Los sobrevivientes relataron el horror con palabras que aún resuenan en los anales militares. Describieron cómo el sonido de las sandalias claveteadas sobre la tierra se volvió indistinguible. ¿Eras un compañero huyendo o un enemigo persiguiendo? Narraron cómo algunos centuriones intentaron reagrupar a sus hombres gritando órdenes en la oscuridad, solo para ser atacados por sus propios soldados enloquecidos por el terror. Contaron la tragedia de formaciones completas que se desintegraron porque nadie podía ver las señales, porque cada sombra era una amenaza mortal, porque la noche había transformado el ejército más disciplinado del mundo en una turba ciega y desesperada. Roma aprendió esa noche una lección brutal. Pelear en la oscuridad era pactar con el caos mismo. Pero si crees que solo los romanos sufrieron esta maldición, prepárate para descubrir algo aún más impactante. Siglos después, en las tierras del sol naciente, los samuráis enfrentaron su propia versión de este infierno. Durante el período Sengoku, el año 1560, el legendario Uesugi Kenshin ordenó un ataque nocturno contra las fuerzas de Takeda Shingen en la batalla de Kawanakajima. Las crónicas japonesas describen una escena de pesadilla. Guerreros que habían dedicado décadas a perfeccionar el arte de la espada se encontraron luchando como animales salvajes en la negrura total. Los samuráis, acostumbrados a combates ceremoniales donde el honor y la técnica eran supremos, descubrieron que en la oscuridad no existía honor ni técnica, solo instinto de supervivencia. Si este contenido te está impactando tanto como a nosotros al investigarlo, entonces debes suscribirte a Gladus Historia. Aquí encontrarás las historias más brutales, las batallas más épicas y las verdades que otros canales no se atreven a contar. Únete a nuestra legión y sé parte del legado que nunca muere. Porque la historia no es un cuento de hadas, es acero, sangre y leyendas inmortales. La batalla de Kawanakajima continuó durante horas en la oscuridad más absoluta. Los samuráis intentaron usar códigos verbales para identificarse, pero el ruido del combate los volvía inútiles. Algunos guerreros ataban telas blancas en sus brazos para distinguirse, pero en la negrura total el blanco era invisible. El resultado fue una masacre mutua donde las pérdidas por fuego amigo superaron las causadas por el enemigo real. Cuando el amanecer finalmente iluminó el campo de batalla, los sobrevivientes quedaron horrorizados. Habían estado matando a sus hermanos de clan durante horas sin saberlo. El honor samurái, ese código sagrado que definía su existencia, había sido destrozado por la oscuridad implacable. Pero ningún combate nocturno en la historia iguala en horror puro a lo que sucedió durante las guerras napoleónicas. El año 1807, en la batalla de Eylau, las fuerzas francesas y rusas se enfrentaron bajo una tormenta de nieve que convirtió el AC-132 día en noche artificial. Napoleón mismo, el genio estratégico que había conquistado media Europa, se vio reducido a la impotencia cuando la visibilidad cayó a menos de 5 metros. Las órdenes no llegaban. Las formaciones se perdían
y los soldados disparaban a cualquier silueta que emergiera de la ventisca blanca. La batalla se prolongó hasta entrada la noche real y el campo se convirtió en un matadero donde franceses y rusos se encontraban cara a cara sin saber quién era quién hasta que era demasiado tarde. Los reportes oficiales intentaron minimizar el caos, pero los diarios personales de los soldados cuentan la verdad despiadada. Un sargento francés escribió sobre cómo su unidad disparó contra otra formación francesa durante 20 minutos antes de darse cuenta del error. Un oficial ruso relató cómo ordenó una carga de caballería que terminó atacando su propia infantería. Los cirujanos militares documentaron heridas que solo podían explicarse por fuego amigo, bayonetas francesas en cuerpos franceses, sables rusos en cadáveres rusos. Eylau demostró que ni siquiera el ejército más profesional del mundo podía mantener la disciplina cuando la oscuridad reinaba absoluta. ¿Y qué hay de los combates nocturnos en América? Porque este continente también tiene sus historias de batallas en tinieblas, y algunas son aún más brutales que las europeas. Durante las guerras de independencia, múltiples enfrentamientos se prolongaron hasta la noche por necesidad estratégica. Los ejércitos patriotas, numéricamente inferiores, a veces elegían deliberadamente atacar al anochecer para nivelar las probabilidades, pero esa ventaja táctica tenía un precio terrible. La confusión era total. Las bajas por fuego amigo se disparaban, y el terror psicológico dejaba cicatrices permanentes en los sobrevivientes. La batalla de Maipú en Chile, el año 1818, comenzó al mediodía, pero las escaramuzas finales continuaron hasta bien entrada la noche. Los soldados realistas y patriotas se perseguían en la oscuridad del valle, disparando a bultos indefinidos, atacando sombras que podrían ser enemigos o compañeros. Los generales de ambos bandos perdieron el control de sus tropas cuando la noche cayó, y lo que había sido una batalla organizada se degradó en cientos de combates individuales dispersos por kilómetros. Al amanecer, cuando finalmente se pudo hacer un recuento, descubrieron que casi un tercio de las bajas habían sido causadas por fuego amigo durante las horas de oscuridad. Estos combates nocturnos no eran anomalías ni accidentes, eran recordatorios brutales de una verdad fundamental. La guerra nocturna despoja al ser humano de todas sus ilusiones de control y lo reduce a su estado más primitivo. Los grandes comandantes, los ejércitos disciplinados, las tácticas sofisticadas, todo se desmorona cuando la oscuridad envuelve el campo de batalla. Lo que queda es puro instinto animal, terror ancestral y la certeza de que cada segundo podría ser el último. Esos guerreros que sobrevivieron combates nocturnos ganaron algo más que victorias. Ganaron el conocimiento terrible de lo que significa pelear, donde ni siquiera puedes ver tu propia sangre derramarse. ¿Cómo distingues a tu hermano de armas de tu enemigo mortal cuando ni siquiera puedes ver tu propia mano frente a tu rostro? ¿Qué haces cuando el instinto de supervivencia te grita que ataques, pero la razón te advierte que podrías estar matando a un aliado? Esta pregunta atormentó a los comandantes militares desde el inicio de la guerra organizada, y las respuestas que desarrollaron revelan tanto genio táctico como desesperación absoluta. Porque cuando la noche cae sobre el campo de batalla, los ejércitos deben elegir entre el caos total o implementar estrategias que desafían los límites de la ingenuidad humana bajo presión extrema. La solución más antigua y universal fue la contraseña nocturna, una palabra o frase secreta que solo conocían los miembros de tu ejército. Los romanos perfeccionaron este sistema hasta convertirlo en ciencia militar. Cada noche, el comandante elegía una palabra clave que se transmitía en cadena a través de toda la legión. Los centinelas la susurraban a cada patrulla que se acercaba, y quien no pudiera responder correctamente era considerado enemigo automáticamente. Pero este sistema tenía una falla brutal. En el fragor del combate nocturno, cuando el ruido era ensordecedor y el terror paralizaba las gargantas, nadie podía escuchar las contraseñas susurradas. Los soldados gritaban la palabra clave desesperadamente, revelándola al enemigo y anulando su propósito en minutos. Los ejércitos medievales desarrollaron un enfoque diferente y visualmente ingenioso: las bandas de identificación. Antes de cualquier combate nocturno planeado, los soldados ataban trozos de tela blanca o cintas de color específico en sus brazos, cascos o lanzas. Los cruzados cristianos usaban cruces blancas atadas al brazo derecho durante los asedios nocturnos de fortalezas musulmanas. Los ejércitos musulmanes respondían con bandas verdes o amarillas que brillaban tenuemente bajo la luz de la luna. Pero esta táctica también tenía su precio. Las telas blancas se volvían invisibles en la oscuridad total,
Y peor aún, el enemigo podía recoger las bandas de los caídos y usarlas para infiltrarse en las líneas enemigas. La estrategia que debía salvar vidas terminaba convirtiéndose en arma de engaño mortal. Los ejércitos asiáticos, especialmente los chinos y japoneses, desarrollaron sistemas basados en sonidos distintivos en lugar de señales visuales. Los soldados llevaban pequeñas campanillas o cascabeles específicos que producían tonos únicos reconocibles solo por oído entrenado. Durante la dinastía Ming, las unidades militares usaban diferentes instrumentos de bambú que emitían frecuencias distintas. Una nota aguda para la infantería, una grave para la caballería, una intermedia para los arqueros. En teoría era brillante. Podías identificar a tus compañeros por el sonido incluso en oscuridad absoluta. En la práctica era una pesadilla. El enemigo aprendía rápidamente a imitar los sonidos y el campo de batalla nocturno se llenaba de señales falsas que sembraban confusión mortal. Pero la estrategia más desesperada y brutal era la formación cerrada extrema. Los comandantes ordenaban a sus tropas que se apretaran tanto que pudieran sentir físicamente a los compañeros a ambos lados. La idea era simple y aterradora. Si mantenías contacto físico constante con los soldados junto a ti, sabías que eran aliados. Cualquiera que apareciera desde fuera de la formación era enemigo por defecto. Los espartanos usaron esta táctica durante combates nocturnos en las Termópilas y otras batallas. Los legionarios romanos la adoptaron después del desastre de la Lía, pero el precio psicológico era devastador. Los soldados quedaban atrapados en formaciones claustrofóbicas donde no podían moverse libremente, donde cada paso en falso rompía la cadena humana y donde el terror de la separación superaba incluso al miedo de la muerte. Los vikingos desarrollaron quizás el método más salvaje, el berserker nocturno guiado. Durante los ataques nocturnos a monasterios o pueblos costeros, liberaban a sus guerreros más feroces con una orden simple: mata todo lo que se mueva excepto lo que viene de esta dirección específica. Ataban cuerdas largas a las cinturas de estos guerreros enloquecidos y los dirigían como armas vivientes hacia el enemigo. Cuando querían recuperarlos o redirigirlos, simplemente tiraban de las cuerdas. Era efectivo hasta el punto de la brutalidad pura. Los berserkers arrasaban todo a su paso sin preocuparse por identificación, porque sabían que sus compañeros estaban detrás de ellos, guiándolos mediante las cuerdas. Los enemigos que sobrevivían estos ataques los describían como demonios surgidos de la noche misma. Y luego está el olfato, el sentido más primitivo y menos comprendido en la guerra nocturna. Los ejércitos experimentados aprendieron que cada grupo de soldados desarrollaba un olor característico basado en su dieta, aceites de armadura y higiene. Los guerreros persas podían identificar a los griegos por el olor a aceite de oliva que usaban para sus cuerpos. Los mongoles reconocían a los chinos por el aroma de las especias en su comida. Algunos comandantes astutos ordenaban a sus tropas usar perfumes o ungüentos específicos antes de combates nocturnos. No para oler bien, sino para crear una firma olfativa que permitiera identificación a corta distancia. Cuando dos hombres chocaban en la oscuridad, tenían una fracción de segundo para oler al otro antes de decidir si era golpe de espada o abrazo de camarada. Las señales luminosas también se intentaron, pero con resultados mixtos y a menudo catastróficos. Algunas unidades llevaban antorchas o linternas para mantener visibilidad, pero esto las convertía en blancos perfectos para arqueros enemigos. Otros ejércitos usaban fuegos artificiales rudimentarios o flechas incendiarias para iluminar brevemente el campo de batalla, pero esos destellos cegadores a menudo causaban más confusión que claridad. Los otomanos, durante los asedios nocturnos a Constantinopla, experimentaron con espejos que reflejaban la luz de la luna, creando señales intermitentes que sus tropas podían seguir. Era ingenioso, pero requería condiciones perfectas: cielo despejado, luna llena y enemigos que no comprendieran el sistema. La formación en columna cerrada con tambores era otra solución desesperada. Los soldados marchaban en filas compactas siguiendo el sonido rítmico de tambores específicos. Cada unidad tenía su propio patrón de percusión: 3 golpes rápidos para la primera cohorte, 2 lentos para la segunda, un ritmo sincopado para la tercera. En teoría permitía movimientos coordinados en oscuridad total. En la práctica, los tambores se volvían blancos prioritarios, y perder al tamborilero significaba perder toda la unidad en el caos nocturno. Los enemigos aprendieron rápidamente a cazar primero a los portadores de tambores, convirtiendo el sistema de guía en sentencia de muerte para quienes lo operaban. Pero quizás la estrategia más efectiva y aterradora era la más simple:
No pelear de noche a menos que no quedara absolutamente ninguna otra opción. Los comandantes veteranos lo sabían. Cada táctica nocturna tenía fallas fatales. Cada sistema de identificación podía ser burlado. Y el costo en vidas por fuego amigo siempre superaba las ventajas tácticas. La verdadera maestría no estaba en desarrollar estrategias para combate nocturno, sino en evitarlo por completo mediante planificación superior que terminara las batallas antes del ocaso. Porque en la oscuridad total, incluso el ejército más preparado y disciplinado del mundo se reducía a una turba de hombres aterrorizados matando a ciegas. ¿Qué queda cuando la batalla termina y el sol finalmente ilumina el campo sembrado de cadáveres? ¿Qué herencia dejan aquellos guerreros que pelearon en la oscuridad más absoluta y sobrevivieron para contar su historia? El legado de los combates nocturnos no se mide en territorios conquistados ni en enemigos derrotados. Se mide en lecciones grabadas con sangre y terror en la memoria colectiva de la humanidad. Lecciones que los ejércitos modernos aún estudian con reverencia y miedo. Porque esas batallas en tinieblas revelaron verdades sobre la naturaleza humana que ninguna victoria diurna podría jamás enseñar. La primera lección es brutal y directa. El control es una ilusión que solo existe bajo la luz. Los comandantes más brillantes de la historia, aquellos cuyas estrategias se enseñan en academias militares hasta el día de hoy, se volvieron impotentes cuando la noche cayó sobre sus ejércitos. Aníbal, César, Napoleón, todos enfrentaron momentos donde sus genios tácticos no servían de nada porque sus órdenes no llegaban a las tropas. Descubrieron que el liderazgo basado en jerarquía y comunicación clara se desmorona en la oscuridad. Los ejércitos modernos aprendieron de esto. Desarrollaron radios, visión nocturna y sistemas de comunicación redundantes porque entendieron que la noche no respeta el rango ni la experiencia. La oscuridad iguala a todos y reduce incluso al general más experimentado a un hombre asustado intentando mantener el control de lo incontrolable. La segunda lección transformó para siempre la forma en que los ejércitos entrenan a sus soldados. La confianza mutua no es opcional, es supervivencia. Los combates nocturnos demostraron que ningún sistema de identificación, ninguna contraseña ni banda de color podía reemplazar el conocimiento profundo e instintivo de tus compañeros. Los soldados que sobrevivían batallas nocturnas eran aquellos que habían entrenado tanto con sus unidades que podían reconocerlos por la respiración, el paso, el sonido de su equipo. Los militares modernos dedican años a crear cohesión de unidad precisamente por esto. Cuando todo falla y la tecnología te abandona en la oscuridad, lo único que queda es la confianza ciega en el hombre junto a ti. Esa confianza no se construye con órdenes ni manuales. Se forja en entrenamiento compartido hasta que tu unidad se convierte en extensión de tu propio cuerpo. La tercera lección es quizás la más perturbadora y la más valiosa. El miedo es el enemigo más letal en cualquier campo de batalla. Los historiadores militares analizaron miles de combates nocturnos y descubrieron un patrón escalofriante. Las bajas por pánico superaban las causadas por acción enemiga directa. Soldados que huían despavoridos y caían por barrancos que no podían ver. Guerreros que se mataban entre sí porque el terror los hacía atacar cualquier movimiento. Unidades completas que se desintegraban porque un grito de pánico se propagaba como incendio incontrolable. Los ejércitos aprendieron que el entrenamiento psicológico era tan crucial como el físico. Desarrollaron técnicas para mantener la calma bajo estrés extremo, ejercicios de desensibilización al combate nocturno y protocolos para prevenir el pánico colectivo. Porque comprendieron que un soldado puede sobrevivir heridas físicas, pero el pánico mata instantáneamente y sin piedad. El combate nocturno también enseñó una lección estratégica que cambió la guerra moderna. La información es poder absoluto. Las batallas en oscuridad total eran caóticas porque ambos bandos estaban igualmente ciegos. Pero cuando un ejército desarrollaba ventaja de información, aunque fuera mínima, esa ventaja se magnificaba exponencialmente. Los exploradores que conocían el terreno de memoria podían guiar tropas en la noche. Las patrullas que habían estudiado los movimientos enemigos podían predecir reacciones incluso sin ver. Esta comprensión impulsó el desarrollo de inteligencia militar moderna. Satélites, drones, visión nocturna, sistemas de información en tiempo real. Todos estos avances tecnológicos nacieron de la lección aprendida en combates nocturnos históricos. Quien ve aunque sea un poco más que el enemigo tiene ventaja decisiva e insuperable. Y luego está la lección más oscura, aquella que los manuales militares oficiales raramente mencionan, pero que todo comandante veterano conoce.
Hay decisiones que solo pueden tomarse en la oscuridad porque la luz las haría imposibles. Los ataques nocturnos más exitosos de la historia a menudo involucraban tácticas que serían consideradas bárbaras o excesivamente crueles bajo la luz del día. La oscuridad proporcionaba cobertura moral además de física, permitía acciones que la luz habría prohibido. Los ejércitos modernos enfrentan dilemas éticos similares en operaciones especiales nocturnas. La oscuridad ofrece ventaja táctica, pero también tentación moral. Los comandantes deben decidir dónde trazar la línea entre necesidad militar y brutalidad innecesaria cuando nadie, excepto ellos mismos, puede ser testigo de sus acciones. Es el legado más inquietante de los combates nocturnos. El reconocimiento de que la oscuridad revela quiénes somos realmente cuando nadie está mirando. Los guerreros que pelearon en la noche sin lámparas se convirtieron en leyendas no por sus victorias, sino por su valor ante lo desconocido. Enfrentaron un enemigo que ninguna espada podía derrotar. El terror primitivo a la oscuridad grabado en el ADN humano desde las cavernas. Esos hombres no solo lucharon contra enemigos de carne y hueso, lucharon contra sus propios instintos de supervivencia que les gritaban que huyeran. Mantuvieron sus posiciones cuando cada fibra de su ser les ordenaba correr. Continuaron peleando cuando no podían ver, cuando no sabían si el siguiente golpe vendría de amigo o enemigo, cuando la muerte podía llegar desde cualquier dirección sin previo aviso. Ese tipo de valor trasciende las épocas y las culturas porque toca algo universal en la experiencia humana. Los ejércitos del siglo XXI tienen tecnología que haría parecer mágica a los guerreros antiguos, visión nocturna que convierte la noche en día, sistemas de comunicación instantánea que conectan a soldados separados por continentes, drones que vigilan desde el cielo invisible. Pero toda esa tecnología existe porque aquellos guerreros antiguos pelearon en la oscuridad y enseñaron lecciones brutales sobre qué se necesita para sobrevivir cuando no puedes ver. Cada dispositivo de visión nocturna es un monumento a los legionarios que murieron en el Alía. Cada sistema de identificación amigo-enemigo es un tributo a los samuráis que mataron a sus hermanos en Kawanakajima. Cada protocolo contra el pánico honra a los soldados que mantuvieron la cordura en Eylau cuando todo a su alrededor era caos blanco y muerte invisible. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, ahora comprendes algo que la mayoría nunca entenderá? El verdadero campo de batalla no es el terreno bajo tus pies, sino el espacio entre el miedo y el valor. Los guerreros que pelearon sin luz nos enseñaron que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar del terror absoluto. Su legado vive en cada soldado que enfrenta lo desconocido, en cada persona que continúa adelante cuando la oscuridad amenaza con tragarlos, en cada alma que elige pelear aunque no pueda ver el camino. La historia ruge con acero y leyenda, y las leyendas más poderosas nacieron en la oscuridad más profunda, porque allí, donde la luz no alcanza y el miedo reina supremo, se revela la verdadera esencia del espíritu humano indomable. Ese legado nunca morirá mientras existan personas dispuestas a enfrentar sus propias noches sin lámparas.